pero la palabra de Dios tiene la verdad. Sí. Y la palabra de Dios trata la homosexualidad como trata el robo, la mentira, porque es todo, el pecado viene completo. Y cuando yo entré a la iglesia, yo pensaba que el problema mío era la homosexualidad, pero me di cuenta que tenía más orgullo que homosexualidad, tenía más mentira que ese. Y al final me di cuenta que para nada, yo tenía que luchar con otros pecados que estaban en grado máximo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Recientemente estuvimos viendo un reportaje de una acuciosa investigadora, que hay que decir la verdad, es Nuria Piera. Ella se caracteriza por muchos años en hacer reportajes, se la ha jugado en cosas muy serias que tienen que ver con lo social y con lo político. En esta ocasión, ella hizo un trabajo titulado Terapias de conversión contra personas LGBTI, tratamiento o tortura. Ahí ella aborda el tema, trae algunos participantes, unas personas que dieron su testimonio en contra de esto, de todo lo que pasaron, los métodos que emplearon para con ellos. Hay otros que dicen que sí, que realmente funcionó. Y se debate todo en ese reportaje. Ahora, desde el inicio, una de las cosas que yo noté es en el título: Terapias de conversión contra. O sea, ya desde ahí me está diciendo que el asunto no parece tan parcial. Porque tú pudieras decir terapia de conversión a personas LGBTI. Pero cuando tú comienzas con contra, ya tú estás dando una postura desde el mismo inicio del título. Entonces, hay algo que de mi parte yo quiero dejar claro. Yo vi el documental y he visto otros documentales y he visto testimonio. Y para nada, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que un mal se combata con otro mal. Porque una cosa es que personas especializadas y con métodos que tengan que ver con la ciencia de la medicina aborden este tema y traten de ayudar a personas que están en esta situación, a personas neófitas que vienen a veces con fanatismo religioso, con falta de conocimiento, y apliquen métodos de tortura, porque prácticamente hay métodos que parecen torturas, barbáricos. La Iglesia de Cristo no está de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Jesucristo, cuando curó a personas, no las sometió a una tortura. Lo hizo con amor, con gracia y con poder. Así que eso es lo primero que yo quiero dejar claro, porque hay que ser objetivo. Hay muchas cosas que se están haciendo. Y lamentablemente, cuando se mete la religión sin conocimiento, sin espíritu, se cometen muchas barbaridades. Y eso perjudica grandemente al pueblo de la fe, porque mucha gente hace cosas que lamentablemente dan de qué hablar. Sí. Pero eso no representa la esencia del evangelio. Así que de una vez, Junior, bienvenido una vez más a Perspectiva. Ya te tuvimos anteriormente contándonos tu testimonio. Junior es una persona que para testificar su pasado no lo avergüenza, porque él glorifica a Dios al contar cómo Dios hizo proezas y maravillas en su vida. Así es. Ahora que de las cosas pasadas uno se avergüenza por cómo ofendió a Dios. Así es. Pero cuando contamos nuestra historia para glorificar a Dios por lo que Dios hizo por nosotros, tú has estado siempre carta cabal en ese asunto. Totalmente. Yo Así creo agradecido. Gracias una vez más por la invitación. Y yo creo que aprovechando que es el mes del orgullo gay. Sí, le dicen orgullo a esa forma de pecar contra el Señor. Yo siempre he dicho, ¿quién le otorgó un mes? Todo lo demás tenemos un día, el día de la mujer, el día del niño, el día de... Sí, es cierto, tienes razón. Pero de repente se le otorga un mes con toda una estructura bien establecida. Entonces,
Nuria tomó este mes para presentar un tema tan importante como este, porque realmente cuando tú comienzas a darte cuenta de esa lucha, y uno se da cuenta muy temprano, porque uno comienza a ver las películas, a ver los muñequitos, a ver la tecnología, y tú comienzas a identificarte que lo que te atrae es el hombre, o te atrae el actor, no con deseos así, pero sí hay una atracción. Te gusta la forma en cómo se ve, cómo su estructura. Y en la medida en que uno va creciendo, esas luchas internas están ahí dentro y uno no tiene con quién compartirla y ni con quién decirla, porque comienza a darte cuenta que hay todo un mundo que te rodea que no está preparado para la información. Y comienzas entonces a tener esas luchas y esas batallas internas, y qué bueno cuando la iglesia puede proveer una respuesta que la tiene. Yo no sabía, yo en medio de mis luchas y de mis batallas, mis padres sí fui a psicólogos. Yo creo que el método que conmigo usó la psicóloga, que en ese tiempo, en mi temprana edad, fue un método de afirmar mi identidad como homosexual. Ella me decía, tenía que pararme en el espejo y decirlo, yo soy homosexual. O sea, tenías que reconocer lo que en ese momento eras y sentías. Porque ella entendía que hasta que no haya una alineación entre mi cuerpo y mi mente, yo no lo iba a disfrutar nunca. El ser, la plenitud de ser homosexual. ¿Qué buscaba ella con eso? Yo comencé a comerme las uñas y comencé entonces a tener como unas ansiedades muy fuertes. Me comía la punta del lápiz, la punta de la borra. Comencé como a comerme todo. Lo hacía añico, devoraba todo. Entonces ella se dio cuenta que los grados de ansiedad eran muy fuertes, y cuando me senté con ella le compartí cuál era la situación que estaba viviendo dentro de mi corazón. Y ella entonces pensó que haciendo eso me ayudaría. Y al final no me ayudó. ¿Pero qué era lo que buscaba? ¿Ayudarte? Para afirmar más mi identidad como homosexual. Que yo entendiera que la homosexualidad era una conducta buena, que podía disfrutarla. Y que pudiera disfrutarla en la plenitud que yo... Al principio me vi tentado a pensar que lo que ella buscaba era primeramente que tú reconocieras el problema para después entonces ayudarte a superarlo. O sea, no era eso. No. Okay. Ella era muy abierta. Este tema de la homosexualidad es casi tan antiguo como el ser humano. Digo casi porque no es como el ser humano, porque al principio Dios lo creó varón y hembra. Así es. O sea, es así, Kevin, ¿verdad que sí? No es tan antiguo como el ser humano. No, el ser humano es primero. Fue después que entró el pecado. Así es. Y las pasiones desordenadas. Y dice la Biblia que hubo un límite ya, que Dios dijo, bueno, pues Dios decidió entregarlo a pasiones. Por eso no se trata ni de un demonio. Así es. No, eso no se trata de eso. Dios decidió, bueno, pues está bien, si ustedes no quieren la verdad, serán engañados. Así es. ¿Desde cuándo? Mira, yo tengo algo interesante acá. ¿Desde cuándo existe la homosexualidad? Estuve leyendo algo importante. En el artículo Revolutions, Universals and Sexual Categories de 1989, que inaugura la antología Hidden from History, Boswell, quien lo escribió, retoma algunas de las tesis historiográficas de Christianity, Social Tolerance and Homosexuality de 1980. Oye mira lo que hay. Allí el historiador sostuvo, es importante esto, que la actitud de desprecio hacia las personas gays no siempre existió en el mundo cristiano. Esa palabrita es importante, en el mundo cristiano. Sino que comenzó recién en los siglos XII y XIII, y si bien esta tesis generó varias resistencias, el punto más cuestionado fue la afirmación de que existieron personas gays en el medioevo y la antigüedad. Dos cosas importantes aquí, Junior, que podemos chequear. El mundo cristiano. El mundo cristiano es muy amplio. Muy amplio. El mundo cristiano es muy amplio, Kevin. Roma era católica. Así es. Cristiana católica.
y ahí se deshacía. Pero ¿qué cultura tenía Roma? ¿Y qué cultura muchos países nórdicos de Europa que decían que eran cristianas, que eran cultura cristiana, hacían y deshacían cosas? Uh-huh. Pero en la actualidad hay mucha gente que siendo cristiana defiende eso. Y en esta sociedad en que vivimos, muy abiertas, y que no toda es atea, también hay personas que dicen que son de confesión cristiana, sin embargo apoyan todo esto. Entonces, hablar del mundo cristiano para decir que eso era tolerado, una cosa es el mundo cristiano, pero vamos a especificar un poquito más la iglesia de Jesucristo, lo que Jesús predicó, lo que los apóstoles siguieron predicando, aceptaban eso. Ellos no odiaban, no estaban llamados a odiar, como tampoco nosotros podemos odiar a nadie en absoluto. Pero eso no significa que porque usted ponga mundo cristiano ahí significa, no, porque los tiempos de Jesús y los discípulos también vean eso con buenos ojos, no. Vean eso como pecado. Y la Biblia, en Romanos, en Génesis, de tapa a tapa, hay muchos lugares, por más que mucha gente quiera confundir de que la palabra de Dios no condena la homosexualidad. Sí, está ahí. Categóricamente. Hay cosas en la Biblia que como que necesitan un poquito de profundidad para interpretarse, pero cuando Pablo habló de eso, y cuando Dios en el catálogo de los 10 mandamientos habló de eso, ahí fue claro. Todo hombre que se eche con varón, abominación a Dios. Eso es así. Y que al reino de los cielos no entrarán. Así es. Dice Pablo también. Entonces, ahí la única manera de que no lo diga es si usted lo quita. Por eso está ahí. Entonces, hubo una época no tan lejana, Junior, en que la homosexualidad estaba en el listado de las enfermedades mentales y psiquiátricas. 1979, así es. Fue en el 70 que lo quitaron. Fue en el 70. Y unas 2 décadas después, la Organización Mundial de la Salud, organización muy cuestionada, porque ha estado dando unos manejos a ciertas cosas, principalmente en lo que fue la pandemia del coronavirus, que dejó mucho que desear, con muchas contradicciones, e informaciones que ellos tuvieron después que darle para atrás, y medidas. Entonces, hay una parte que me interesa y es que ellos dicen que esas cosas fueron quitadas por falta de evidencia científica. Pero Junior, yo te pregunto a ti, ¿y qué de científico tiene la agenda LGTBI para decir que eso está bien y para inventarse centenares de géneros sexuales? Bueno, y de género. ¿Qué científico tiene eso? El documental que Nuria presenta, ella habla de que no es una enfermedad por muchos estudios que se han hecho, pero no argumentó ninguno de los estudios. No, porque tampoco, porque ella sabe que porque no hay un estudio, no puede certificar eso. No hay un estudio serio. Mira que con la ciencia al nivel que está, que ya por medio de un escáner tú puedes ver todo lo que está pasando dentro del ser humano. Y con el conocimiento que tenemos hoy en día, no poder tener un estudio que pueda la ciencia decir, bueno, esto se debe a tal situación. Pero la palabra de Dios tiene la verdad. Sí. Y la palabra de Dios trata la homosexualidad como trata el robo, la mentira, porque es todo, el pecado viene completo. Y cuando yo entré a la iglesia, yo pensaba que el problema mío era la homosexualidad, pero me di cuenta que tenía más orgullo que homosexualidad, tenía más mentira que ese. Al final me di cuenta que para nada. Yo tenía que luchar con otros pecados que estaban en grado máximo que la homosexualidad, que era el orgullo. Había una lista extensa. La falta de perdón, el odio, el rencor, la mentira, la hipocresía. Tantas cosas que me di cuenta al final que no era mi problema realmente, sino el problema era el pecado que había dañado mi corazón. Sabes, yo entablé amistad con una persona homosexual, muy amable, muy respetuosa, y me decía, me gusta hablar contigo sobre estos temas porque siento que no me condenas ni me tiras contra la pared. Y yo le dije, no, que yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que darte la verdad. O sea, ¿qué dice la palabra respecto a tu estado?
que estás en contra de lo que Dios estableció desde el principio. Y déjame decirte que no te vas a perder solo por eso, si te pierdes. Porque tú puedes dejar, por la misericordia de Dios, por una obra de Dios en tu vida, dejar de ser homosexual, pero si sigues mintiendo, si sigues tu vida de espalda al evangelio, te vas a perder igualito. Eso es así mismo. Porque hay mucha gente que piensa, ay, te vas a perder por ser homosexual. No, te vas a perder por no aceptar a Cristo en tu corazón. Te pierdes sin ser homosexual. Yo creo que la mayoría de personas que se han perdido a través de la historia no son homosexuales. Así es. Se han perdido simplemente por su dureza de corazón, por su vida pecaminosa, que nunca quisieron reconocer que necesitaban un Salvador, a Jesucristo. Entonces hay que dejar eso claro. Eso es así. Por ejemplo, tú que me estás mirando ahora y que eres homosexual, para asuntos de salvación, tú no te vas a perder solo por eso. Y oramos de que no sea así. Podrías dejar de ser homosexual, como hablábamos anteriormente, por una obra grande de Dios en tu vida. Pero si tú no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, sin ser homosexual también te pierdes. Porque a veces hacemos un énfasis en un pecado en específico. Pero este es el que nos atañe ahora. ¿Sabes? El psiquiatra José Duncan, muy famoso, él sostiene que la condición homosexual puede revertirse. Porque realmente no se trata de un trastorno de origen genético, sino incluso aprendido por situaciones familiares y sociales. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Yo creo que sí. Yo creo que Duncan maneja la verdad bíblica y además de eso el conocimiento psicológico que tiene. Y ver el documental y ver todo el trabajo que la iglesia ha ido haciendo en medio, con los recursos que han tenido, en vez de apoyar y agradecer que la iglesia invirtió esos recursos en beneficio de ellos. Porque cuando tú, por ejemplo, tomas hoy la ciencia, ¿qué está haciendo la ciencia con los niños y el tema LGBT? Le está quitando las partes saludables, le está quitando todo lo que son los senos, todo su parte para convertirlo. Y eso es la ciencia. Eso sí es horroroso. Eso sí es tortura. Abusivo. ¿Y cómo tú me planteas entonces esta situación donde hay una persona que quiere ayudar y esta otra que sí es barbarie, que sí es abuso, tú no la planteas en el grado que tiene que ser planteado? Porque esto sí, lo que la ciencia está haciendo es horrible. Y déjame decirte, qué bueno que mencionas ese tema, interesantísimo. Porque es que estamos viendo una realidad manipulada. Sí, sí. Estamos viviendo en una sociedad donde la realidad se manipula y los medios hacen influencias para cambiar opiniones. Así es. Eso que tú dices. Nosotros no justificamos que mucha gente con falta de preparación, conocimiento de las escrituras, cargado más de buena intención que de realmente la preparación, hagan cosas que son cuestionables. Totalmente. Nosotros no nos vamos a lavar la mano en ese sentido. Eso es así. En nombre del evangelio, de la cristiandad, se han cometido muchas barbaries. Pero no Dios ha mandado eso. Dios jamás ha mandado eso. Mucha gente coge cualquier ideología, cualquier religión y ha hecho barbaries. Nosotros no hemos sido la excepción en el mundo cristiano de que eso se haga. Pero siempre son personas con un conocimiento y una pasión y visión distorsionada que han llegado a eso. Entonces, no estamos de acuerdo con esos maltratos, no estamos de acuerdo con esas torturas. Pero, eso, ¿qué están haciendo del otro lado? Estirpándole los senos, los miembros. Los órganos saludables. Sí. Gente saludable y completa. Inyectándole hormona. Hormona de todo eso. O sea, la han desarmado prácticamente en esas partes. Y eso es cruel. Eso es cruel. Eso es cruel, eso es abusivo. Eso sí es diabólico. Así es. Usted cercenar las partes naturales de una persona para obligarla a hacer una cosa. Y lo que no cuentan, porque ahí es donde falta la objetividad. ¿Por qué en ese reportaje no se cogieron las cifras reales, actuales, de lo que está pasando con esas personas? Así es. De cómo la mayoría de esas personas se arrepienten de que les estirpen esos miembros,
de que le hayan hecho esos tratamientos, de que la hayan engañado. Incluso hay personas que están demandando. Sí. Porque fueron a psicólogos muy congeniados y simpatizantes de la agenda LGTBI para convencerlo de que sí, usted es eso, ya, sin ningún tipo de prueba científica, porque les encanta hablar de pruebas científicas, pero no tiene ninguna, porque las ideologías no se basan en hechos científicos, y es lo que la gente no entiende. Así es. Son pareceres. Entonces, ¿cuánto suicidio? ¿Cuánto suicidio? ¿Cuánta gente amargada, en depresión? Porque se han dado cuenta de que fueron engañadas, inducidas. Esas estadísticas, ¿por qué el reportaje no las recogió? Por eso es que cuando uno va a hacer un reportaje tiene que ser lo más objetivo posible. Y ser imparcial es imposible. Todos tenemos algo por qué inclinarnos. Así es. Pero yo como presentador de un programa, si voy a exponer un caso de opinión, debería dejar que sean los participantes quienes expongan el tema y que la audiencia saque su conclusión, pero yo no puedo ser juez y parte de un lado porque ya estoy predisponiendo a la audiencia. Y lamentablemente en este documental eso fue lo que se vio. Desde el título hasta las posturas y palabras que se utilizaron, es un programa totalmente predispuesto en contra de una parte. Totalmente. Entonces eso le quita objetividad. Como yo decía fuera del aire, Junior, si yo hubiese ido a ver ese programa sin ningún tipo de conocimiento, ya me estaban predisponiendo desde el mismo inicio a creer una parte. Y los comentarios, ahí cuando tú lees los comentarios te das cuenta que lograron los objetivos. La iglesia fue afectada y por fin alguien dijo, desenmascaró a los falsos pastores, porque el contenido fue explícitamente para atacar. ¿Un ataque? Sí. Un ataque. Pero pueden decir lo que quieran, Junior. Pero los testimonios vivientes están ahí y no necesariamente producto de esas reconversiones, que muchos científicos de la salud mental dicen que sí, hay otros que dicen que no, pero es que yo te voy a decir una cosa, el Dios en que nosotros creemos ni siquiera necesitaría eso. Dios no necesita métodos humanos para hacer lo que va a hacer. Yo te voy a hacer una pregunta y tú la vas a responder. ¿Tú pasaste por algún tipo de reconversión? Yo creo que no pasé por método de reconversión. Sí tuve ayudas psicológicas, pero todas fueron basadas en conocimientos bíblicos. Con la palabra. Con la palabra. ¿No te sometieron a torturas y cosas así? No. Yo creo que la lucha que tiene todo creyente, del hombre viejo y el hombre nuevo, esa batalla intensa, muy intensa. Y que en la medida en que uno va tomando el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, y Él te va dando la fuerza, tú te ves cómo entonces uno se vuelve esclavo de aquel a quien tú obedeces. Y entonces tú comienzas entonces a vivir una experiencia donde el poder del Espíritu Santo te capacita para, aún aquellos que tú no quieres hacer, Él te ayuda para no hacerlo. Y te das cuenta que esto no es ni con fuerza ni con batalla, esto es con el Espíritu Santo. Con espada, Él no nos deja solo. Sí. Y entonces resulta una batalla sumamente emocionante porque tú ves cómo Dios comienza a producir en ti lo que tú eres incapaz de producir. Eso es así. Y entonces la gracia de Dios aumenta, la gratitud aumenta, el querer a Dios aumenta, el amarlo, porque tú te das cuenta que no es posible, no es con mi fuerza, no sé cómo lo logré, cómo lo hiciste. Y esa experiencia va trayendo en uno un amar a la palabra, un amar a la presencia de Dios y un amar a estar con Él que es cautivador. Ya tú no vas a la iglesia por ir. Por eso cuando yo voy, muchas veces me dicen, pero es que tú voceas mucho. Bueno, que yo voceo porque yo sé de dónde me sacaron. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay una gratitud. Y ahora que, por ejemplo, tengo una hija de 12 años, una adolescente, una preadolescente, que veo todo lo que es ser un padre, salir con ella, correr, compartir con ella. Eso no tiene precio. Para todo lo demás, la famosa marca aquella, pero por favor. No. Esto es lo que Dios ha planificado para nosotros. Es que no. Es precioso.
Kevin, dame cámara mía ahora. Pásame para acá. Miren, yo le voy a decir algo. Ese reportaje y todo lo que están en contra. Que nosotros estamos en contra en una parte. Sí, Vuelvo sí. y repito. Sí. Hay testimonio ahí. La doloroso. iglesia Sí. de Jesucristo, esa que debe operar en el amor, la sabiduría, el perdón y la gracia de Dios, no está de acuerdo para nada que se utilicen medios de torturas anticientíficos para usted tratar de obligar a alguien. Señor, señora, señores, de la vida de pecado no hay métodos humanos que te saque. Es una obra de regeneración hecha por el Espíritu de Dios. Aleluya. Para yo dejar de ser un practicante del pecado, soy un pecador redimido por la gracia de Dios. A veces se me va un aguacero, pero tengo el Espíritu Santo que dice, Francis, fallaste ahí. Señor, perdóname. Amén. Porque no es una vida de... Dios no nos ha llamado a la vieja práctica de una vida de pecado, no. Sino a buscar cada día más. Así es. Entonces, ningún método pecaminoso, ninguna costumbre pecaminosa, ningún hábito pecaminoso de un ser humano se cura con tratamientos humanos. Es una intervención de Dios que hace una regeneración en el ser humano y crea una nueva criatura conforme a Cristo. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Eso es así. Ahora que Dios puede usar diferentes formas, Él es soberano y también lo hace. Pero mírame aquí, tú que me estás viendo. Kevin, pásame a Junior ahora, mientras yo me quedo hablando aquí. Ese que usted está viendo ahí. Eso no hay nada ni nadie que lo pueda negar Así es. del trabajo que Dios hizo ahí. Dios le plació hacerlo de una forma. Usted que dice que el homosexual, la lesbiana, no pueden volver a ser personas con sus preferencias correctas como Dios creó. Varón y hembras lo creó. ¿Cómo usted ahora, úseme todas las hipótesis y teorías que usted quiera? ¿Cómo usted me niega eso? Tú me lo estás enfocando, ¿verdad que sí? Niégueme que no se puede. Niégueme que Dios no hizo una obra ahí. Este hombre, luego de pasar muchos años de su vida siendo homosexual, práctica. en la práctica, siendo homosexual, en la práctica homosexual, Disfrutándola, y todo, envuelta en todo. sin reservas. Cine, claro. Este hombre es casado. Así es. 14 años. Este hombre tiene una preciosa hija. Que vengan a hacérmele un reportaje y traten de negar eso. Así es. Vengan, háganme un reportaje a Junior. Y a todos aquellos que Dios ha libertado. Olvidémonos de las terapias y de las formas. Vamos a ver el resultado ahora. De la gracia de Dios. De Aleluya. la gracia de Dios. Niéguemelo. Venga y hágale una prueba. Pregúntele. Y usted va a ver lo que Dios hizo ahí. Así que eso es un producto, este caso, el de Junior, es un producto del poder de Dios libertando a un homosexual. Así que todos esos médicos y terapeutas y psicólogos y psiquiatras que dicen que Dios no puede hacerlo, que no hay forma de que eso se revierta, ahí está la prueba de su equivocación. Ahí está la prueba de su desconocimiento de lo que es Dios y su poder y su palabra. Sí. Así de sencillo. Una vez más, ratificamos. Totalmente. Métodos de tortura, como mucha gente por desconocimiento ha hecho, lo desaprobamos también. Pero esto no niega el caso del poder de Dios en acción y que es una realidad. Dios liberta al cautivo. Y entre esas cautividades está el que está cautivo de la homosexualidad. Así es. Y saber que, por ejemplo, Dios usa el conocimiento de los psicólogos, porque yo me acuerdo cuando me reunía con la psicóloga, la ayuda que fue para mí. Un día me dice ella, Junior, ¿y si no te hubiesen violado? Y tú no hubiese pasado por todo el proceso de dolor que tú viviste, ¿tú hubiese elegido la vida homosexual?
Y fue una pregunta que abrió muchas cuestionantes. Y tuve que pasar un tiempo pensando y meditando sobre esas posibilidades. Y al final me dice ella, ¿sabes por qué quiero preguntarte esto? Porque yo quiero que tú entiendas que la decisión que tú estás tomando con respecto a esta conducta o a esta decisión que tú quieres tomar, no fue en base a lo que otros te hicieron. Que no sea consecuencia del dolor que otro te infligió, sino que sea consecuencia de que tú sabes, mentalmente tú sabes lo que estás eligiendo. Porque si lo haces en base a ese dolor, vas a seguir sufriendo. Y te voy a decir esto, a mí nunca me había llegado esa. Entonces, ¿cómo Dios usó la sabiduría de la psicóloga para llevarme a una verdad que necesitaba entenderla? Necesitaba enfrentarla. Y cuando comencé, espérate, y analizar todo, ¿qué fue sanador para mí? Fue libertador. Entonces, ¿cómo Dios va proveyendo por medio de los hermanos, de la ciencia, todo lo que tú necesitas para completar esa obra preciosa que Él quiere hacer en nosotros? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Es incuestionable. Muchas veces lo que se necesita es una buena asesoría científica, una buena asesoría espiritual, una buena asesoría de alguien que conozca y una persona dispuesta a desahogarse. En el caso, como decías al principio, no tenías con quién desahogarte. Son verdades, son realidades que uno vive. ¿Quién no? Yo tuve ocasiones en mi vida de otro tipo de realidades que quise tener en un momento a alguien. Pero esas son verdades tan profundas que solamente a veces las conversas con Dios. Así es. Usted está pasando por alguna situación que le está cercenando la vida desde adentro. Mientras más se esconde, más daño hace. Eso es así. Es como unas balas que se disparan. Mientras más profundo llegan, más grande es el daño que van haciendo. Así que si usted está pasando por esa situación, y volvamos otra vez al punto de la homosexualidad, no crea esas patrañas. Para Dios nada es imposible. Nada hay imposible. Dios puede liberarte de la homosexualidad. Joven, Dios puede liberarte. Así es. También a ti. Sí. Así que pídeselo. Amén. Pídeselo de corazón. Había un joven en Bávaro que me dijo, él estaba vestido de mujer y estábamos predicando en una de las playas y me dice él, pero ¿tú crees que es posible? Y le dije, Marta tenía la misma lucha que tú tienes hoy. Ya Lázaro había muerto y ya es día. Y Jesús le dijo, Marta, para el que cree. Wow, sí. Y te voy a decir una cosa, lo de Lázaro no era homosexualidad. Lo de Lázaro no era, es que estaba muerto. Ya sabía, ya no había nada. Espérate, no era homosexualidad, era que estaba muerto y ya es día. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la palabra llegó a su vida, lo trajo de muerte a vida. Si Él puede traernos de muerte a vida, ¿qué no puede hacer después de ahí? Y ese día Él se hincó. Wow. Se hincó y aceptó al Señor. Gloria no a sé Dios. cómo ha seguido su vida, pero yo sé que no lo dejo igual. El Señor hizo su obra preciosa. Eso es así, eso es así, eso es así. Para Dios nada es imposible. Y hay cientos y cientos de testimonios andantes Amén. En todo el mundo de cómo Dios ha libertado a homosexuales y lesbianas. Así que la verdad es que sí, para Dios nada es imposible. Amén. No es imposible. Amén. Y lo que se intentó hacer con este reportaje de hacerle un daño directo a la iglesia, pues cuando se explica bien y se desmenuza el asunto, vemos que no. Porque lamentablemente no fue planteado de la manera correcta. Dios sí sana, Amén. Dios sí salva, Dios sí liberta al mentiroso, al fornicario, al que roba, al que toma, ¿no? ¿Verdad que sí? Al envidioso. Vence la incredulidad del corazón, la dureza de creer en Dios y en su evangelio. Y la homosexualidad para Dios tampoco es un reto. Así es. El testimonio de hoy, la prueba
de las falacias, las pruebas de las mentiras, para reafirmar, Junior, las agendas. Porque el problema ahora no es un debate de cuál es el origen. El problema es que eso hay que pasarlo, hay que reproducirlo, hay que quitar de los niños y darle clase en las escuelas. Porque ¿cuál es el mercado de interés? Deje que la gente se desarrolle y en su mundo natural tomar sus decisiones. No, pero vamos a convertirla. A nosotros nos acusan de que queremos convertir a las personas a Cristo y el mundo se levanta. Así es. Un evangelio de verdad, de pureza, de santidad, de bienestar para el ser humano en todas las áreas de su vida. No, pero ellos tienen otro tipo de conversión y es dañarlo y mutilarlos. Y eso se considera científico, se considera bueno, se considera normal. Una mentira más del padre de mentira. Totalmente. Y muchos están cayendo en eso y simpatizan con eso. Pero la palabra de Dios es vera, sea todo hombre mentiroso. Y yo le agradezco a Dios haber llegado a la iglesia y haber escuchado la verdad. Porque ese día que la verdad llegó a mis oídos, fuiste libre. Y yo oí 1 Corintios 6. Aunque la verdad fue dura, pero fue libertadora. Y hoy puedo disfrutar el beneficio de esa verdad. Y como dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Mira cómo dice, pues es poder de Dios para salvación. Amén. Y eso es el evangelio, poder de Dios. Sí. Muchísimas gracias una vez más, Junior, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Esperamos que este programa sea de edificación y que le abra la mente a mucha gente que ha estado confundida por esta propaganda masiva de estas agendas, de querer ver como un orgullo algo que Dios llama pecado y ver como uno imposible algo que Dios puede resolver en la vida, como lo ha hecho en la vida de cientos, de miles y miles, que Dios pasa de las tinieblas de la homosexualidad a la luz de la libertad del evangelio. Gloria a Dios. Así que será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Vean este programa, déjenos sus opiniones. Y si alguien tiene todavía la interesa o el valor de negar esto, déjenos su comentario también y díganos entonces qué pasó con Junior y con cientos de miles que Dios ha salvado. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.